Mi hermano Puerquito, el cual era adoptivo, acaba de fallecer en un accidente de auto. Fue terrible, la verdad. Pero pues su abogado me menciona que él tenía un testamento. Entonces se está planeando pues una lectura de dicho testamento. Y nos citará a varias personas, pero hasta donde yo sé, mi hermano Puerquito solamente me tenía a mí de familiar y no tenía ni parejas, ni hijos, ni nada de eso. Quisiera saber cómo proceder a esto. Bueno, buenos días, señor. Primordialmente, me da mucho gusto que acuda conmigo y que acuda con una asesoría personal y profesional para que usted tenga más información acerca de esto. Bueno, es importante saber si usted cuenta con algún papel que acredite la muerte de su hermano Puerquito. Este papel me refiero a su acta de fallecimiento que debió de ser expedida en el registro civil y acreditada por un oficial del registro civil. De ser así, se podría proceder con el proceso. De lo contrario, pues tendríamos que recurrir primero a esa instancia para proseguir. Acto seguido, esto se lo pregunto, no porque yo dude de su palabra y muchísimo menos porque no le crea que su hermano falleció, sino porque es un requerimiento que me hace a mí la ley, en este caso el Código Civil de nuestro estado de Quintana Roo, donde murió su hermano y donde tenía su último domicilio. Si me corrige si es cierto, si no sería ver la legislación correspondiente. Bueno, retomando, como le decía, el código 587 del código que le acabo de mencionar, en su fracción tercera, menciona que es necesario que tengamos esta declaración de muerte para poder abrir la sucesión del ausente. En este caso, el ausente es su hermano. Esta sucesión normalmente es llevada a cabo por la cónyuge. No sé si exista, ahorita se lo preguntaría, pero necesito ver que exactamente su hermano está fallecido, está finado, para que yo pueda empezar el proceso de sucesión y no tengamos ningún problema con la ley. Ah, sí, sí, eso sí lo tengo. Tengo su acta de defunción que me dieron en el registro civil, también en la que me dieron en el hospital. Y de hecho tengo dos copias que me salieron carísimas, que las cobraban ahí. Entonces, ¿con eso sería suficiente? Como le mencionaba, es que este proceso normalmente lo hace el cónyuge, la concubina o los hijos del finado o del muerto. Me interesaría saber si su hermano Puerquito tenía algún tipo de estos tres, ya sea esposa, concubina, me refiero a una persona con la que vivía en unión libre, por decirlo así, y pues algún tipo de hijo, no importa si es hombre o mujer. De igual manera estoy asumiendo que pues su hermano tenía esposa o novia. Del caso contrario, que sea esposo o novio, tampoco obstacular, tampoco sería un obstáculo para hacer todo este proceso. Pues como le comentaba, hasta donde yo sé, mi hermano Porquito no tenía hijos, ni pareja, ni esposa, ni nada. Era soltero y yo era su única compañía. Pero pues quién sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe. Comprendo, entonces en cuestión del cónyuge o de la concubina, pues no se tendría que invalidar su unión en matrimonio como lo establece la ley. Ese paso se salta ya que no está casado ni tiene unión en concubinato y por lo que usted me comenta no sabe si alguna vez tuvo hijos, usted no duda, ¿verdad? Bueno, proseguiríamos con lo que sería eh, sus padres o abuelos o tíos. No sé si usted los tenga o si sigan vivos o si están en condiciones. Con condiciones me refiero a que estén bien de sus capacidades mentales y que no tengan ningún tipo de imposibilidad para ejercer un derecho. Sobre todo cuando hablamos de personas mayores, cuando decimos de posibilidades mentales son síndrome de Down, esquizofrenia, demencia senil. ¿Cómo? Sus familiares biológicos, pues que yo sepa, todos están muertos desde hace muchos años. Y en cuestión de mis papás, que eran los adoptados, pues lamentablemente fallecieron hace 10 años y no teníamos ni abuelos, ni tíos, ni ningún tipo de familiar. Bueno, siguiendo el supuesto que usted me comenta, en donde no hay nadie, como usted menciona, se tendrían que publicar edictos. ¿Los edictos qué son? Cuando hablamos de edictos, estamos hablando de un anuncio en el periódico en el cual se darán los datos de que su hermano falleció, el día que falleció, su edad y su causa de muerte. ¿Esto para qué es? Pues principalmente es que para si alguna persona que tenga el interés o sea un familiar muy lejano que quiera reclamar la herencia o hacerse presente para la lectura del testamento,
pueda hacerlo y se entere. En nuestro caso, que somos un estado o como comúnmente le dicen por ahí, la provincia, podría darse el caso de que, no sé, alguien de otro estado esté interesado. Entonces tendríamos que hacer edictos a nivel local, estatal, que sería en los periódicos y en los periódicos nacionales con más circulación. Ah, ya entiendo el porqué de su pregunta, pero pues no, como le comento, yo no sé que haya nadie, al menos que me haya ocultado muchísimos años a alguien y yo no supiera, pero pues espero que no. Bueno, ¿y eso cómo sería? ¿En algún periódico en el que yo quiera? ¿Usted me lo recomendaría? ¿Y sería muy caro o sería barato? Porque la verdad no tengo mucho dinero para estar haciendo estos trámites. Me interesa la herencia, pero no tengo para invertir. Bueno, el periódico ya sería de su elección, y sí, tienen un costo según el periódico y como todos los periódicos, según las líneas que usted abarque, el tamaño del anuncio. En el caso del estatal se me ocurre que podría ser el Novedades, el Keki o el Por Esto y tendríamos que, eso se tendría que ver, y en cuestión del nacional pues sería el Reforma o el Universal, igual tendrían un costo. Y esto es para que, por otra parte, pues necesito también saber que, necesito que también usted sepa más bien que la herencia no solo abarca dinero como tal vez usted cree o tiene en mente. La herencia abarca algo que se llama patrimonio y el patrimonio normalmente está formado por los bienes que pueden ser los inmuebles, casas, departamentos, terrenos, cosas que no se muevan, los bienes muebles que están formados por coches, camiones, motocicletas, bicicletas, normalmente son medios de transporte o algunos muebles de las casas, negocios, no sé si su hermano era empresario o a qué se dedicaba, y en el caso de que tenga deudas, pues hay ciertos tipos de deudas que usted también podría heredar, eso es importante que usted lo sepa. Por otra parte, también usted hereda lo que son sus derechos, sus obligaciones y sobre todo si hay cuentas bancarias, usted también las puede heredar. O en dado caso en el que apareciera algún hijo o que el testamento mencionara a otra persona, pues también él las podría heredar. Santa Madre de Dios, entonces me está diciendo que si mi hermano Puerquito debía 60,000 pesos al fisco o tenía deudas se me iban a pasar a mí y no puedo renunciar a las deudas y solo aceptar el dinero o las casas o los coches. Eso me preocupa mucho. Bueno, por eso no se preocupe, ya sería cuestión de ver la deuda en la que su hermano contaría. Normalmente las deudas comerciales no se heredan, al menos que haya ciertas cláusulas en los contratos, y pues tendríamos que analizar cuáles se extinguen al morir y cuáles permanecen. Un ejemplo de las que se permanecen serían las deudas de impuesto predial. Si su hermano debía un año corriente o debía 55 años de predial, pues a usted se le pasaría la deuda en caso, únicamente en caso de que usted heredara esa propiedad. En caso de que Juan Pérez, Conejo o Tiger la heredaran, pues usted no tendría nada que ver con esa deuda. La deuda sería problema de quien herede la propiedad. Oiga, pero si al final decido no aceptar la herencia porque hay que ser realistas. Yo sé que mi hermano Puerquito pues era muy gastalón. ¿Qué tal si tiene por ahí una deuda millonaria? Yo no lo sabía y pues me dejaría a mí en la bancarrota. Entonces, ¿podría aceptarla? ¿Podría rechazarla? ¿Puedo aceptar, no sé, el dinero, disculpe, y olvidar la deuda? ¿O cómo funciona esto de las herencias? La verdad, nunca había estado en esta situación. Pues mire, como le comento, lamentablemente la ley no nos permite aceptar una herencia de tal forma de sí quiero la casa o sí quiero el coche o sí quiero la empresa o sí quiero el dinero, pero no quiero las deudas. Nosotros en derecho le llamamos normalmente el repudio de la herencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, o bueno, ustedes como herederos, no le aceptan la herencia o el patrimonio que les está dejando en el testamento el que está heredando. ¿Por qué? Pues hay diferentes motivos, porque no cumplen con los requisitos, porque tiene muchas deudas, porque no le interesa, no sé, son cuestiones personales. A lo que voy es que no podemos escoger si elegimos los activos, que podría decir el dinero, lo que a nosotros nos dé una ganancia, o los pasivos, que serían
pues las deudas y todo lo que tenga que ver con las obligaciones. El repudio o el rechazo es o total o se hace o no se hace, al igual que la aceptación. Y pues para que lo entienda mejor, como dicen comúnmente, ¿no? O todos coludos o todos rabones, no hay opción, o acepta o no acepta. Ah, ok, ya lo entendí. Bueno, entonces eso lo vería en el momento en que me digan cuánto dinero estamos hablando y cómo se procedería para saber si sí acepto o si no acepto, ¿verdad? Bueno, otra pregunta importante que le tengo a usted es en cuestión de antecedentes penales, por decirlo así, y sin afán de ofenderlo a usted ni ningún tipo de intención. ¿Usted tiene algún antecedente que señale que le hizo algo pues a su hermano principalmente? ¿Cómo qué? ¿Con quién cree que está usted hablando? Yo nunca le hice nada a mi hermano puerquito. Bueno, cuando me refiero que le hizo algo a su hermano, me refiero que a atentar contra su vida, contra su propiedad, contra alguna pareja o expareja, en el caso de que estuviera casado, contra alguno de los hijos. Ahorita que me conteste le diría el por qué. Ah, bueno, pues a los 5 años le disparé con los balines y por ahí de los 15 le pegué a una de sus novias. Pero pues como le comento, nunca se casó, entonces creo que no afectaría. ¿O sí? Bueno, es que es un obstáculo en la ley, en nuestra legislación, es un obstáculo para heredar que si usted tiene algún tipo de antecedente o algún tipo de acción contra la persona que está heredando, usted no podría ser heredero. Inclusive si usted hubiera estado ahorita en la cárcel, usted no podría ser heredero. Pero si me comenta que no tiene ningún tipo de antecedente, pues no hay ningún problema. Usted podría perfectamente heredar. Es importante, señor Depu, que usted entienda que su hermano no solamente lo está contemplando a usted. Usted al inicio de esta conversación me mencionó que su hermano llamó a más personas para la lectura del testamento, por lo que me gustaría que usted tuviera un panorama bastante abierto en la cuestión de que a lo mejor a usted solo lo nombran, no lo sé, una albacea o le toca una mínima parte del patrimonio de su extinto hermano. No que lo llamen significa que usted necesariamente va a tener todo. Pues está bien, si así lo dice la ley no tendría ningún problema, pero no me podrían dar algún tipo de trato primordial, ya sabe, por eso de ser el hermano o algo así, porque pues honestamente yo siento que tengo ese privilegio. Pues como le comento, dentro de eso existe la posibilidad de que la herencia sea pues para otra persona o para varias, ¿verdad? Porque no sabemos precisamente lo que su hermano dijo en su última voluntad. Ya ve, ya me hizo dudar. Puerquito era súper amiguero. Tampoco me sorprendería que haya repartido entre sus hijos o por algo por ahí. Ay, ya vio, licenciada, ya no sé qué hacer. Otra cosa en la que quiero que esté consciente es acerca de la lectura del testamento. La lectura del testamento no significa que usted vaya a tener ya de entrada el testamento si es que a usted lo nombran. La lectura es una de las primeras secciones, como le había comentado. Esta parte de la sucesión está conformada por 4 secciones que ahorita le voy a explicar, y pues dentro de la primera está llamar a todos los que estén interesados, a todos los que estén involucrados, y hacer la lectura para posteriormente seguir con lo acordado. Oiga, y a todo esto más o menos cuánto nos tardaríamos. Porque la verdad yo no quiero estar 27,000 años en un proceso. Entonces, pues sería tardado, sería rápido. ¿De cuánto tiempo me está dando un aproximado? ¿O qué onda? Pues mire, ¿qué le puedo decir? Dependerá meramente si hay alguien más interesado y si este alguien o inclusive usted llega a causar alguna controversia, es decir, tienen desacuerdos y causan una pelea, y pues se llegaría a retrasar alguna sección. De igual manera tenemos que ver pues los tiempos, se atraviesan vacaciones, porque eso también lo retrasa un poco, no mucho, sería lo mínimo, pero en lo personal a mí no me gusta dar un tiempo determinado, porque con ese tipo de cosas nunca se sabe. Se ha tenido la experiencia de que hay juicios testamentarios que se resuelven en afortunadamente un corto tiempo, no sé, de 6 meses, y hay otro tipo de juicios testamentarios que por el carácter o la naturaleza de la familia y de las personas involucradas, lamentablemente acaba siendo un proceso de, no sé,
5, 6, 7, 8, 10 años, se extiende hasta que se empiezan a rendir o usted sabe cómo son estas cosas en cuestión de cuando hay dinero, pues los intereses. Entonces, pues a mí me gustaría decirle exactamente un tiempo hasta que no se leyera y no supiéramos si hay alguien más interesado de por medio. Que no le pregunté al inicio, se me pasó, fue un despiste de mi parte, es qué tipo de testamento realizó exactamente su hermano. ¿Por qué le pregunto esto? Hay diferentes tipos de testamento. Está el cerrado privado, el abierto privado, el público, el hológrafo, el militar. Entonces sí me gustaría saber qué tipo de testamento para saber cómo proceder. También tengo que decirle que consultando aquí las fuentes del Código de Procedimientos Civiles de nuestro estado de Quintana Roo, en el artículo 722, pues menciona lo que yo le había dicho antes, que los juicios sucesorios en que se haya herederos o legatarios menores de edad, es decir, si hay hijos de su hermano que sean menores de 18 años, se les tendrá que asignar un tutor para que estos vean por lo que les toque a ellos. De hecho, no es a los 18 años, según yo recuerdo, es a los 16 años y los incapacitados no tendrán tutor. Incapacitados, como ya le había mencionado, de esto se haría cargo el juez de lo civil de primera instancia, según si estoy en lo correcto. Ay, no, válgame Dios, no me diga eso, que no quiero vivírmela peleando por algo que era de mi hermano. Pero pues bueno, ya la primera sección, ¿o cómo está eso? ¿Qué se hace? Corroborarle la información, como ya le había mencionado, todo juicio sucesorio está compuesto de 4 secciones, según el artículo 730 de nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, y estas secciones se inician simultáneamente, quiere decir que al mismo tiempo se van a iniciar cuando se indique que no hay ningún impedimento. Por impedimento me quiero atrever a decir que resulte que su hermano no está muerto o que se estén impugnando ya los testamentos desde antes, o en caso de que no hubiera testamento, ya aplicaríamos aquí lo que es una sucesión legítima. Pero si usted me está comentando que ya le comentaron los abogados de su hermano que efectivamente hay un testamento, pues no hay de qué preocuparse. Ahora, según nuestro Código de Procedimientos Civiles de nuestro estado, pues la primera sección está contenida en diferentes está contenida con los siguientes contenidos. Tenemos lo que es el testamento o el testimonio de protocolización o la denuncia del intestado, es decir, lo que está usted o lo que planea hacer usted ante el notario, que es la figura que ve las sucesiones porque está dotado de fe pública. Tenemos las citaciones de los herederos, que es por lo que usted principalmente me está viniendo a ver. La citación y la convocación quiere decir que pues todas las personas que estén involucradas o tengan algún interés en el proceso para el derecho a la herencia. También tenemos lo que es lo relativo al nombramiento y remoción del albacea y interventores y al reconocimiento de los derechos hereditarios. Esto quiere decir que si usted llegara a heredar, se le nombraría un albacea o un interventor o ambos y se le dirán cuáles son sus derechos como heredero. Posteriormente a esto, también tendríamos los incidentes que promueven el nombramiento o remoción de tutores. Esto normalmente es con los incapaces o inclusive con los menores de edad. Si no los hay en este caso, pues esta parte no comprendería específicamente su caso. Y finalmente tenemos la resolución que se pronuncie sobre la validez del testamento. Cuando hablamos de la validez del testamento queremos decir que esté hecho con la solemnidad que dice nuestro Código Civil. Sabemos que el testamento es exteriorizar la última voluntad de la persona que lo hace respecto a su patrimonio, es decir lo que él quiere respecto a sus cosas y para quienes van a ir. La capacidad legal para heredar, lo que le mencionaba, que sean capaces mentalmente y que tengan la edad suficiente para hacerlo, y la preferencia de derechos. También yo lo que ya le había comentado, que tiene que ver precisamente con las líneas sanguíneas, que es colateral o línea recta o los grados. Pero pues eso no se preocupe hasta ver quién se presenta y pues qué dicen, ¿verdad? Acto seguido a estos contenidos, que son toda la primera sección, daríamos paso a la segunda sección. La segunda se llama inventarios y pues ¿qué es lo que contiene?
inventario provisional del inventor. Esto quiere decir que vamos a hacer un inventario, usted y yo sabemos lo que es un inventario, sobre todos los bienes que tiene su hermano puerquito. Cuando me refiero a todos los bienes, hablo desde, no sé, se me puede ocurrir, hay gente que ha heredado las canicas, hasta las casas, coches, aviones, empresas, acciones, todo lo que esté a nombre de su hermano puerquito. Este inventario tiene que estar evaluado por el albacea. Cuando hablo de avalúo, es decir, se le va a poner un precio a todo lo contenido en este inventario y esto dará como resultado pues como una lista de súper, un precio total. Los incidentes que se promuevan y las resoluciones sobre el inventario o avalúo. Las resoluciones normalmente las da el juez y son si el avalúo y el inventario están bien hechos y si cumplen con todos los requisitos legales. Suponiendo que lleguemos a esta parte sin ningún problema o altercado, llegaríamos a la tercera sección y se llama administración y contiene lo que es relativo a la administración de dinero, de bienes que tenga su hermano puerquito o que tenía, disculpe, su hermano puerquito o que tenía su hermano puerquito a su disposición. También se hablaría de las cuentas bancarias que usted me preguntaba, su glosa, es decir, qué hay en ellas y la calificación que éstas tienen. Esto también lo hace el albacea con ayuda y la comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal. Aquí entra el SAT. Esperemos que su hermano no tenga ningún tipo de problema con el fisco para evitar entorpecer este procedimiento. Y finalmente, la cuarta sección, que es la que se llama la partición. Partición, pues es partes, repartir, y es la proyección de distribución provisional de los productos y los bienes hereditarios. El proyecto de partición de los bienes, es decir, hacer un proyecto de cómo se le van a entregar los bienes a los herederos y a todos los involucrados dentro del mencionado testamento. Los incidentes que se podrían llegar a reflejar según las secciones anteriores. Si hay arreglos relativos entre herederos de que haya alguien al que le interese más una propiedad o decida cederla a otro, o inclusive si, no sé si usted tenga hijos, pero si usted llegara a fallecer durante el proceso, los arreglos serían para sus hijos o sus nietos, no sé cómo sea esta situación. Las resoluciones sobre los proyectos que las dará el juez, dirá si es válido o no es válido y por qué, y las correcciones que haga en esta, y pues lo que aplica a los bienes, cómo se van a entregar, cuándo, dónde, fecha, hora. Esto ya se vería de acuerdo a los inventarios y a las otras dos secciones anteriormente mencionadas. ¿Tiene alguna pregunta acerca de lo que le acabo de decir? Yo sé que es complicado, pero espero que me lo ayude. Ay, oiga, cuánta cosa me acaba de decir y más o menos pues lo entendí, lo que no pues ya me lo explicaré en su momento. Pero pues, ¿quién es Albacea? Yo no le conozco a ningún amigo de puerquito con ese nombre, pues al menos que ya me hayan inventado un amigo. Bueno, cuando hablamos de una albacea yo sé que puede ser complicado, pero normalmente puede ser una persona, cualquier persona, inclusive el contador que llevaba los asuntos de su hermano puerquito, puede también elegirlo usted o los demás herederos, o pues ya en última instancia, si ustedes no se llegaran a poner de acuerdo, lo hace el juez. Cabe mencionar que si no hay un heredero nombrado, si hay más de un heredero, si hay varios, ustedes pueden votar y en caso de que no se pongan de acuerdo es cuando ya entraría el juez. Y bueno, cuando decimos albacea es meramente el administrador y es el que se encarga de llevar a cabo todas las tareas como la presentación de los documentos en el testamento, el aseguramiento, la administración de los bienes que comprendan la herencia, hacer el inventario como usted lo escuchó, hacer la partición de los bienes y adjudicar los bienes, entre otras. El albacea meramente va a decirle cómo, cuándo y qué hacer y va a manejar durante un tiempo el patrimonio de su hermano para hacerlo cumplir según su última voluntad y custodia los bienes, es decir, los cuida. No sé si me comprendió. Respecto a lo que yo le había comentado de que si en dado caso de que su hermano no hubiera dejado ningún tipo de ascendiente o descendiente, ningún hijo, ningún padre biológico o adoptivo,
Pues aquí en este caso entra el supuesto jurídico que nos plantea el artículo 1535 de nuestro Código Civil, y es donde nos decreta que el autor de la herencia no dejó ningún descendiente o ascendiente, hijos o padres, o abuelos o nietos, en el caso de descendientes, y no, tampoco no hay un cónyuge ni la persona a la que se refiere el artículo anterior, que pues quiere decir que es un concubino o una concubina. En este caso, quienes lo sucederán serán los hermanos, ya sea por ambas líneas, es decir, padre, madre, o por una sola, y la herencia se repartirá entre ellos por partes iguales. No sé si usted sea el único hermano del señor Puerquito. En caso de que usted llegara a faltar, o en caso de que usted llegara a tener más hermanos y ya no estén entre nosotros, pues sería el artículo 1536 nos menciona que pues sus sobrinos o los supuestos hijos de sus hermanos serían, y que estén vivos y sean capaces de heredar y no estén renunciando a la herencia, ellos serían las cabezas que heredarían la parte de sus hermanos fallecidos. Por último, en esta cuestión me gustaría mencionarle que hay muchas veces que personas como su hermano Puerquito que no tienen ningún tipo de familiar, y me refiero no a usted, sino a hijos o nietos o padres o madres o abuelos o abuelas, pues no disponen de su herencia para alguien en particular, alguna persona física, es decir, algún humano, y se lo pueden disponer pues al Estado, que sería el gobierno. Es una realidad, suele pasar, y en este caso está contemplado todo en el 1539 de nuestro Código Civil, donde dice que el patrimonio se le dará a las instituciones que tengan funciones de asistencia y prevención de la violencia familiar. Un ejemplo podría ser el DIF. No sé si el Teletón entraría, según yo no, porque es privado, y si la otra mitad se aplicaría para el desarrollo de programas que den acceso a la comunidad quintanarroense. Esto quiere decir que pues las casas se podrían volver estancias infantiles del IMSS, o que podrían volverse comedores comunitarios para gente de escasos recursos, y pues en este tipo de casos la realización del testamento pues sería de forma gratuita, pero no se preocupe. Ah, ya. Bueno, licenciada, y bueno, en cuestión de precios, ¿cómo andamos? Lo demás sí lo entendí, pero pues me interesaría que usted me representara, pero tampoco tengo como que mucho dinero, ¿verdad? Por eso ando viendo las cuestiones de la herencia. Pero usted dígame y vemos cómo nos podemos arreglar y a qué acuerdo llegar. Y bueno, contestando su pregunta, lo primero que haríamos sería saber el patrimonio de su hermano. Meramente no es mi intención quitarle ningún tipo de dinero ni nada. Normalmente lo que se cobra en este tipo de casos es el 30% del patrimonio total. Sin embargo, si el patrimonio es relativamente austero o pobre, no quise decir pobre, sino que bajo es la palabra adecuada, yo pienso, pues cobraríamos algo, no sé, relativamente al 10, al 15, según sus posibilidades, y acordaríamos los modos de pago, incluso a plazos fijos o a largo plazo, y ver cómo funcionamos. Pero pues eso ya lo veríamos más adelante, señor, no se preocupe. Ay, pues muchísimas gracias, licenciada. Yo creo que sí voy a regresar y con lo que me acaba de decir de los precios sí me interesa. Entonces nos vemos más al rato o pasado mañana. Yo le echo un telefonazo y nos ponemos de acuerdo. Que tenga bonito día. Gracias. Muchas gracias, señor. Fue un gusto asesorarle, y principalmente muchas gracias por ayudarme a hacer mi tarea. Muchísimas gracias, profe, por hacer esto.